Bienvenidos a un nuevo módulo del curso de Transformación Digital y Organizaciones Exponenciales. En este módulo, en este capítulo, vamos a abordar específicamente qué se entiende por las organizaciones exponenciales. Las organizaciones exponenciales deben su nombre a un libro que publicó el autor Salim Ismail, que se llamaba precisamente Organizaciones Exponenciales, y en el que pretendía demostrar que determinadas organizaciones, determinadas compañías, son capaces de hacer 10 veces más escalable y rentables las empresas. Y para eso aplican una metodología. Primero realizan un análisis de cómo funcionan esas organizaciones exponenciales y sobre la base de ese análisis, de una serie de parámetros que vamos a ver a continuación, pues son capaces de determinar si esas organizaciones son exponenciales o pueden llegar a serlo si adoptan una serie de principios, una serie de metodologías, una serie de estrategias que les permitan convertirse en esas organizaciones exponenciales que en definitiva lo que te permiten es multiplicar por 10 algo vinculado al éxito de tu empresa. Puede ser aumentar por 10 tus beneficios o reducir tus costes o alcanzar otros mercados. Es decir, al final la exponencialidad no es solo el beneficio, sino que se puede tener en cuenta respecto a otra serie de factores, otra serie de elementos, como ahora vamos a ver. Pero claro, estamos hablando de exponencialidad. ¿Y por qué hablamos de exponencialidad? ¿Y por qué llevamos tantos temas hablando de exponencialidad? Bueno, esta gráfica ya la vimos en otro curso, vimos en otro módulo en relación con la cuarta revolución industrial, ¿no? Veíamos efectivamente que teníamos el eje de abscisas y el de ordenadas con los elementos de la complejidad y del tiempo y cómo había ido evolucionando nuestra industria hasta la industria 4.0, que estamos ahora mismo en esa era de la industria, en el principio de la era 4.0, en el que un montón de tecnologías, bueno, pues se superponen y nos permiten pues cambiar absolutamente todo, unos cambios vertiginosos, unos cambios en la economía como no se habían visto bueno, no se habían visto nunca como tal, ¿no? Y esa combinación de tecnologías pues generan nuevos modelos de negocio, nuevos productos y cambios de paradigmas, ¿no? Y en ese sentido pues encontramos el Big Data, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el blockchain, la computación cuántica y por lo tanto vemos que efectivamente esta nueva economía se puede caracterizar por dos grandes elementos. Uno, por el ingente volumen de datos que se genera, de ahí la importancia del Big Data y además del Big Data como primer paso para crear una inteligencia artificial. Y en segundo lugar, la exponencialidad. La exponencialidad, para todos aquellos que no tengan una mente matemática o ingenieril, no es fácil de entender y de hecho pues vamos a hacer un pequeño juego con el que voy a demostraros que no es fácil entender lo que es la exponencialidad, ¿no? Si yo os dijera que tengo que dar 30 pasos desde donde estoy, 30 pasos lineales, ¿hasta dónde creéis que podría llegar? A lo mejor podéis pensar, bueno, pues a lo mejor puedes llegar, Antonio, hasta el portal de tu casa, o a lo mejor hasta el ascensor, o a lo mejor, pues ni siquiera llegas hasta el hall de tu casa si es una casa razonablemente grande. Efectivamente, 30 pasos, y a pesar de que yo tengo una pierna larga, bueno, pues 30 pasos lineales, más o menos nuestra mente que es lineal, es capaz de entender que son esos 30 pasos. Pero si yo os preguntara a cada uno de vosotros, si das 30 pasos exponenciales, ¿hasta dónde puedes llegar? Probablemente, pues intentaríais adivinar, pero no lo tendríais nada claro, ¿no? El resultado ya os lo transmito yo aquí. Serían 26 vueltas alrededor de la Tierra. Es decir, algo que de primeras nuestra cabeza no puede entender porque es un elemento exponencial. Otro ejemplo de lo que es la exponencialidad lo encontramos en el origen del ajedrez. Y aquí se comenta, es una leyenda. Ya sabéis que el tema del origen del ajedrez se habla desde si tiene origen indio, origen persa o origen chino. Bueno, la leyenda india lo que viene a decir es que un rajá que se aburría le encargó a un brahman, que además era un matemático bastante prestigioso, que se llamaba Sesa, le encargó algún tipo de juego con el que pudiera entretenerse. Y, bueno, pues este matemático lo que hizo al final fue crear el juego del ajedrez. El rajá quedó tan contento que le dijo, oye, ¿cuál quieres que sea tu recompensa? Te daré lo que tú quieras. Entonces este brahman, este matemático, lo que hizo es, mira, pues yo lo que quiero es, pues por cada escaque, por cada casilla del tablero de ajedrez, ponme en el primer escaque me pones un grano de arroz, en algunas leyendas dicen trigo en vez de arroz, en el segundo 2 granos de arroz o 2 granos de trigo, en el siguiente 4, de tal manera que se vaya generando una progresión geométrica. El rajá, que no sabía mucho de matemáticas, dijo, adelante, y le pidió al tesorero suyo que calculara efectivamente cuánto le tenía que dar al matemático. El tesorero tardó muchísimo porque tuvo que hacer todos estos cálculos de manera de progresión geométrica, de manera de la exponencialidad, y cuando se dieron cuenta de que
llegado al final del tablero, lo que pedía el matemático suponía más allá que todo el valor de todos los activos del reino. Ahí hay ya luego dos versiones de la leyenda. Algunos dicen que este Brahman se convirtió en el nuevo rey y otros dicen que el rey lo castigó y lo ordenó matar, ¿no? Precisamente por eso, porque este matemático era muy sabio y sabía lo que significaba la exponencialidad y lo que era una progresión geométrica como tal, ¿no? Y en este sentido, veis también que en esta diapositiva aparece un poco lo que son los cálculos de esa exponencialidad por cada grano de arroz, aquí a la derecha. Y aquí incluso, ya hemos hablado de él, Ray Kurzweil, el autor de la teoría de la singularidad, dice que cuando verdaderamente algo es potencialmente escalable y verdaderamente singular y verdaderamente exponencial, sobre todo cuando ya pasamos a la segunda mitad del tablero de ajedrez. Por lo tanto, son dos ejemplos que nos permiten entender lo complicado que es comprender lo que supone la exponencialidad para nuestras mentes, que entienden lo lineal, pero que no se manejan razonablemente bien con lo exponencial. Bueno, pues lo que se pretende con las organizaciones exponenciales es eso, el poder multiplicar por lo menos por 10 alguno de los componentes de nuestra compañía, hacer algo verdaderamente escalable, algo verdaderamente interesante. Pues bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Efectivamente, exponencialidad, por un lado, y luego también hemos hablado de los datos, ¿no? Al final, el paradigma de la información, el paradigma de los datos, que además es importante que, claro, este paradigma de la información se ha generado como resultado de la ley de Moore y otras fuerzas fundamentales que están influyendo la economía digital, el mundo digital, y por lo tanto están acelerando y haciendo escalar el metabolismo de los productos, las compañías, la industria, todas las industrias en definitiva, todos los sectores productivos. Y ello es verdad que se hace posible gracias a las 6 Ds de las que hablaba Peter Diamandis. Aquí las tenéis, las vamos a explicar a continuación, ¿no? Pero Deceptive, Disruptive, Digitize, Deceptive, Disruptive, Dematerialize, Demonetize, Democratize. Bueno, pues vamos a verlas una a una, ¿no? La primera, digital o digitize. Al final, casi todo hoy en día se puede digitalizar, casi todo se puede representar en unos y ceros, y esto hace que casi cualquier cosa se convierta en accesible, ¿no? La era del acceso, que hemos comentado otras veces, de la que habló también Bill Gates en su momento, y por lo tanto, si es accesible, si son unos y ceros, es muy fácil de compartir y distribuir a través de un ordenador. Por lo tanto, al final, todo lo digital asume el mismo crecimiento exponencial que el de la informática. Por lo tanto, digital es una de las Ds fundamentales en este nuevo proceso del que estamos hablando, ¿no? Por otro lado, nos encontramos el deceptive. La verdad es que en español se ha traducido un poco, en mi opinión no me gusta la traducción, que es la de distorsionado, y lo que viene a decir es que estas tendencias exponenciales al principio son un poco engañosas, no se detectan al principio. Lo que ocurre es que hay un momento en el que pegan un salto y entonces empieza a ser medido en números enteros y el crecimiento, bueno, pues sobrepasa los modelos tradicionales, ¿no? Y esta D además se relaciona clarísimamente con la D disruptive, disruptivo, que es una palabra que efectivamente lo que demuestra es cómo se rompe algo, ¿no? Cómo algo cambia bruscamente, ¿no? Porque al final lo que ocurre cuando algo es disruptivo, cuando una tecnología es disruptiva, es que se acaban superando con los modelos digitales los modelos no digitales, ¿no? Y al final se superan tanto en eficacia, eficiencia, costes, beneficios, y por lo tanto eso perturba, disrumpe significativamente a los mercados existentes para un producto o servicio. No solo los perturba, sino que en ocasiones se abren nuevos mercados como consecuencia de esta D de disruptivo. Pero veamos las otras 3 Ds. Desmonetizado, demonetized. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Entre otras cosas, como consecuencia de la ley de Moore. Y también a medida que la tecnología se vuelve más baratas, hay momentos incluso esta tecnología se convierte en gratuita. Tenemos acceso a un montón de herramientas y aplicaciones gratuitas que nos dan un gran servicio. Y entonces el dinero se elimina cada vez más de la ecuación. Y esto es otra de las Ds que debemos tener presente sin duda. Desmaterializado, dematerialized. Fijaos, esto, el claro ejemplo lo tenemos en los smartphones. Los smartphones han desmaterializado muchísimos productos físicos voluminosos o caros de lo que era un solo uso, ¿no? Una cámara con el carrete limitado, una radio, un GPS, un vídeo, los mapas, el teléfono, todo se ha ido incorporando en un dispositivo como es el smartphone, ¿no? Y esto ha permitido cierta desmaterialización de determinados productos. Y por último, democratizado, ¿no? Estos modelos de negocios, al final, el democratize, pues al final, ¿qué es lo que ocurre? Que si un activo puede ser digitalizado en unos y ceros, es más fácil tener acceso a los mismos. Por lo tanto, absolutamente todo el mundo con una conexión puede acceder a potentes tecnologías y por lo tanto
todos esos individuos pues tienen la posibilidad de implementar esa nueva tecnología, ese nuevo avance y seguir progresando también. Por lo tanto, estas 6 Ds han sido fundamentales para también todo lo que es el proceso de la exponencialidad, de los modelos digitales y, por supuesto, de las organizaciones exponenciales a las que nos estamos refiriendo en el día de hoy, ¿no? En este sentido, las organizaciones exponenciales, ¿cómo las definimos, no? Bueno, pues una organización exponencial o EXO es aquella que tiene un impacto desproporcionadamente elevado, al menos 10 veces o más en comparación con el resto, ¿no? Una vez más, en esta gráfica lo que vemos es un crecimiento, el tiempo, un crecimiento lineal y un crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial muchas veces se habla que es como el hockey stick, ¿no? El stick de hockey, precisamente por esa curva que hace en el crecimiento. Por lo tanto, el poder acceder o el poder crear una organización exponencial es verdaderamente interesante, ¿no? Yo en ese sentido, a mí hay una de estas frases americanas que me encanta, que es el think big, ¿no? Yo siempre me planteo que de cara a montar un nuevo negocio, al final uno va a tener la misma preocupación si monta un bar con el que poder vivir, algo desde luego verdaderamente respetable, pero al final su preocupación va a estar casi las 24 horas en ese bar para tener un resultado, bueno, razonable, con el que a lo mejor puede servir de autoempleo o incluso para vivir, pues, oye, con una cierta holgura. Pero ya que vas a hacer ese esfuerzo, ya que vas a estar pendiente 24 horas de un negocio, ¿no te puede interesar, gracias a las nuevas tecnologías, intentar que ese modelo de negocio, ese nuevo negocio, sea algo exponencial? Nosotros es lo que estamos intentando con SpaceTechis, ¿no? El intentar que, oye, ya que vamos a tener una preocupación, hagamos algo grande. Es verdad que necesitas un cierto espíritu emprendedor y no tener miedo al riesgo ni a los cambios, pero al final, si quieres ser un emprendedor, verdaderamente te interesa que por esos esfuerzos, al final, estés preocupado por algo que pueda valer mucho más la pena, ¿no? Y esto es simplemente un consejo, respetando, como he dicho, por supuesto, cualquier modelo de negocio y cualquier emprendedor que se lance a lanzar cualquier negocio, porque no es fácil en ningún caso. Por lo tanto, el tema de las organizaciones exponenciales ya sabemos que es, en definitiva, eso, que sea escalable esa organización, ¿no? ¿Y qué es lo que permite que una de estas organizaciones se convierta en escalable? Bueno, la verdad es que todo empieza por un concepto muy muy interesante, que es el propósito de transformación masiva, ¿no? Este propósito es un poco el porqué de la empresa, ¿no? Y ese propósito es muy importante, pues, que sea masivo, es decir, que afecte a un número importante de personas, y luego es de transformación, es decir, lo que queremos es transformar el status quo. No es un modelo, no es una copia de modelo, sino la idea es generar un modelo nuevo, algo que rompa con el status quo. Al final es lo que en definitiva tiene que pretender esa empresa para cambiar el mundo o una parte del mundo, ¿no? Al final tiene un poder de atracción y de inspiración, que es lo que permite que la gente, tanto los empleados o el equipo directivo o incluso los usuarios, se vinculen, se sientan identificados con ese negocio, con esa marca en un momento determinado, ¿no? Y es que, en definitiva, si queremos ver ejemplos de propósitos de transformación masiva, podemos ver, por ejemplo, el de Google. Google, su propósito de transformación es organizar la información mundial, ¿no? Vimos en otros cursos, hemos visto el tema de cómo organizan a través de un buscador que es jerárquico. Bueno, pues está ayudándonos a organizar esa información. Apple tiene el propósito de Think Different, pero hay muchísimas compañías de las que todos conocemos y con las que muchas veces nos sentimos identificados, en el que en definitiva, bueno, pues se pretende cambiar el mundo, ¿no? Si recordamos también, Nokia, antes de tener la caída que tuvo, tenía también el propósito de Connecting People, ¿no? Al final, ese propósito de transformación masiva lo que pretende es eso, pensar en grande, ¿no? Lo que estábamos comentando. Y ese pensar en grande va más allá de que tengas simplemente un claim o una frase marketingiana como tal, ¿no? La idea es que efectivamente tu propósito quieras cumplirlo y quieras cambiar esa parte del mundo o el mundo, ¿no? Que quieras verdaderamente hacer algo importante. ¿Por qué? Porque si verdaderamente te comprometes con ese propósito, el usuario se comprometerá contigo también y tú te comprometerás con tu usuario, con tu cliente. Y no solo eso, solo así se logra trascender, solo así se consigue pasar a una fase superior. Es más, si en un momento determinado esto lo conseguimos, y ya os digo que es muy muy importante para convertirse en una organización exponencial, esto supone una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque al final vas a tener un montón de seguidores que van a compartir ese propósito de transformación masiva. Vas a tener early adopters, es decir, aquellos que se van a vincular también a tus productos rápidamente.
Y la verdad es que a mí esto me gusta considerar que se parece muchísimo al porqué del círculo dorado, que con aquellos que lo conozcáis, Simon Sinek es uno de los grandes gurús también en tema de estrategia y de organizaciones, y una de las cosas que dice es que una compañía, para entender cómo funciona, tiene que empezar por el porqué, ¿no? El Start with Why, que es una charla TED que os recomiendo y un libro que os recomiendo de Simon Sinek. En definitiva, el porqué de la compañía tiene que ser ese propósito de transformación masiva, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en SpaceTechis, y ya os digo que todavía modestamente somos pequeños, pero nos gustaría ser grandes, y es más, si nos caemos también nos caeremos a lo grande, pero nuestro propósito de transformación masivo al enseñar robótica y programación y nuevas tecnologías es programa tu futuro. Tiene un doble sentido, en definitiva, es enseñar a los niños, a los mayores, a programar, a organizar las nuevas tecnologías, pero también que les sirva para organizar su futuro, ¿no? Es decir, les facilitamos también la empleabilidad, y la verdad es que creemos que es un propósito potente como tal, y por lo tanto, bueno, pues seguiremos trabajando en ello y esperemos que podáis vernos cumplir con ese propósito que tenemos, con ese porqué nuestro. Fijaos, por otra parte, se dice que además de un propósito de transformación masiva, necesitamos reunir al menos 4 de los siguientes elementos que veis aquí en pantalla, de los 10 elementos que además se suelen resumir con los acrónimos SCALE y IDEAS, ¿no? En IDEAS lo que tenemos son interfaces, dashboards, experimentation, autonomy and social, y en SCALE, staff on demand, community and crowd, algorithms, leverage assets, engagement. Si os parece, aunque sea de una manera somera, vamos a ver cada uno de estos elementos para que incluso vosotros internamente podáis hacer una auditoría de vuestra compañía para ver si efectivamente pues sois ya o podéis llegar a ser una organización exponencial. Bueno, pues vamos a empezar por el acrónimo SCALE, ¿no? Que normalmente lo que se dice es que se refiere a las características externas de la organización. Y la S empieza con Staff on Demand, que podría ser traducido como empleados a demanda. Y lo que viene a decir este elemento, esta característica, es que al final hoy en día tener una gran plantilla supone un gran coste fijo, puede en ocasiones hacer difícil el despegue porque se convierte en un ancla y reduce la capacidad de maniobra de la empresa. ¿Y qué es lo que ocurre? Que lo que tenemos que plantearnos es cuánta plantilla real necesitamos. Por supuesto que necesitas un equipo mínimo, pero es que hoy en día Internet te permite disponibilidad inmediata de un montón de trabajadores de freelance para proyectos específicos y por lo tanto te supone ahorro de costes como tal. Y además te permite acceder al talento que tú quieras. Es decir, puedes acceder al mejor talento a costes mucho más baratos en un momento determinado que el tener una gran plantilla. La C de Community and Crowd, comunidad y entorno, la suelen traducir, y en definitiva la idea es que de cara al exterior ese propósito de transformación masiva tiene que ser capaz de generar engagement entre posibles usuarios y así poder construir una comunidad, de tal manera que hace que las personas se involucren y hay que cuidar a esa comunidad sin ninguna duda. Ya os digo que en este Community and Crowd es verdad que primero tenemos que conseguir que los empleados que tengamos o incluso nuestros colaboradores, ya sean freelance o no, pues al final también se vinculen y formen parte de esa comunidad de la que estamos hablando. La A es una de las más complicadas de tener, que son los algoritmos, ¿no? Los algorithms. Es una de las más complicadas y es otra de las que, sin embargo, facilitan bastante el volverse exponenciales, ¿no? Ya hemos hablado del mundo que hoy en día funciona con algoritmos, incluso hemos llegado a hablar de la dictadura de los algoritmos, y entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que los algoritmos, pues las máquinas, pues nos permiten en ocasiones descubrir patrones, nos permiten generar una mejor experiencia de cliente, podemos incluso anticipar necesidades de algunos clientes, por lo tanto hay que ver la capacidad que tenemos de atraer desarrolladores, programadores que sean capaces de diseñar algoritmos a medidas o incluso apalancarnos en algoritmos de terceros en un momento determinado, ¿no? La L, de Leverage Assets. En el fondo se parece un poco también al tema del Staff on Demand, pero en relación con los activos externos. Es decir, ¿para qué voy a necesitar una oficina en propiedad o un coche en propiedad si yo puedo alquilar o compartir o utilizar activos externos, ¿no? Al final, en Leverage Assets yo puedo tirar de la economía colaborativa o de la economía de plataformas y no es necesario que yo sea propietario de esos activos. Puedo utilizar el Everything as a Service, ¿no? El software as a service, el car as a service. Al final ese consumo colaborativo, ese Leverage Assets, se ve clarísimamente en empresas como en Uber o en Airbnb, que utilizan activos de terceros sin poseerlos y obtienen un rendimiento con ello, ¿no? Uber utiliza coches de terceros y Airbnb casas y habitaciones de terceros, sin tenerlos ellos en propiedad ni siquiera en posesión como tal. Y luego tendríamos por último la E,
el engagement, ese compromiso. Y al final es que es muy importante el incentivar a nuestros usuarios, a nuestros clientes, a que se comprometan con la empresa también, con nuestro propósito de transformación masiva. ¿Esto cómo se puede hacer? Mediante concursos, hackatones, recompensas. ¿Por qué? Porque al final también pueden ser tus mejores embajadores. Y al final, a pesar de que sea una inversión, puede suponer luego que te ahorres dinero en proyectos internos de desarrollo clarísimamente si consigues ese engagement como tal. Bueno, pues aparte del acrónimo SCALE, tenemos el acrónimo IDEAS, que por contra, se centra en las características internas de la compañía, de la organización. Empezaremos por la I, Interfaces. Interfaces yo los traduciría como procesos, como flujos de trabajo bien determinados. Al final, no es otra cosa que tener una serie de procedimientos, de procesos, flujos de trabajo o algoritmos que me permiten adoptar las decisiones correctas en cada momento, ¿de acuerdo? En este sentido, y muy vinculado también a esos procesos, tenemos que tener los dashboards o cuadros de mando, ¿no? Aquí, en relación con los cuadros de mando, es pues tener acceso a cómo están funcionando esos procesos, a tener en cuenta qué parámetros están funcionando y qué no, el poder tener un montón de datos que sean medibles en tiempo real, de tal manera que yo pueda tomar decisiones estratégicas, ¿no? Es verdad que hasta la fecha se ha hablado muchísimo de los KPIs, ¿no? De los Key Performance Indicators. Hoy en día incluso ya se empieza a hablar de otros indicadores distintos como los OKR o Objectives and Key Results. Y en este sentido es en lo que se están centrando un poco las Exos, en los OKRs. Los OKRs, los Objectives, al final es a dónde quiero ir, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer con la compañía? ¿Hacia dónde quiero llevarla? Y los resultados clave, lo que pretenden en definitiva, es cómo saber si estoy llegando a eso, ¿no? Y esos resultados clave me van a permitir verificar si estoy progresando o no a través de esos dashboards de los que estamos hablando. Por otra parte tenemos la E de Experimentation, experimentación. Esto es clave. La experimentación al final lo que me permite es que se genere el intraemprendimiento dentro de la compañía, se permite que aquella plantilla o aquellos freelance con los que colabora puedan, aplicando la metodología Lean Startup, intentando validar nuevas hipótesis, nuevos productos mínimos viables y, en definitiva, experimentando, a veces equivocándose, hay que dejar también que se equivoquen, pero es verdad que con un cierto control, ¿no? Tomando unos riesgos controlados para ello. Al final, ¿qué es lo que ocurre con esta experimentación? Me permite probar hipótesis, aprender del cliente, de lo que le gusta y lo que no le gusta, y bueno, ya os digo que no pasa nada por equivocarse. El fracaso es parte del proceso. ¿Por qué? Porque me permite, aplicando la metodología Lean Startup, me permite iterar o pivotar y, por lo tanto, cambiar, intentar mejorar, y por lo tanto puedo innovar nuevamente a través de una innovación incremental, segura y bueno, que en definitiva pues me permite llevar la compañía a otro nivel, ¿no? Muy vinculado con esta experimentación estaría el tema de la autonomía, autonomy. Es decir, a mis equipos, estos que quiero que experimenten, bueno, les dejo que ser equipos multidisciplinares, es decir, no formo equipos de solo una disciplina, sino que combino economistas con gente de marketing, gente de diseño, gente de la parte jurídica, los ingenieros, el desarrollo, en fin. Al final se montan equipos multidisciplinares, transversales, ellos mismos se autoorganizan, es decir, no habría una pirámide jerárquica, sino que van operando con una autoridad descentralizada, ¿no? Tendiendo hacia esa holocracia o hacia esas estructuras planas de las que ya hemos hablado y seguiremos hablando en otros cursos y en otros módulos, ¿no? Y por último, la S de social, ¿no? Que en definitiva, esto de lo que se trata es de las tecnologías sociales. Y es que en definitiva, estas tecnologías sociales, que pueden ser desde redes sociales internas dentro de la propia compañía, como trabajar con una herramienta como pueda ser un Slack o un Trello, o incluso a través de un propio grupo de WhatsApp, en definitiva lo que hacen es favorecer el flujo de información para la toma de decisiones dentro de la compañía, ¿no? Además, se agiliza muchísimo el tener esa información casi en tiempo real, ¿no? Entonces, las Exo precisamente lo que quieren es tener esa información en tiempo real para no frenar la evolución, de tal manera que si se genera una idea, se acepta y se implementa, pues se haga de manera pues ágil, ¿de acuerdo? Al final, si os fijáis, estamos hablando en ocasiones de aplicar metodologías Lean Startup, pero también Agile como tal, ¿no? En definitiva, estas tecnologías sociales permiten que efectivamente se incluya en el ADN de la empresa esa cultura de innovar, de compartir y de
de transparencia como tal, favoreciendo, pues eso, ciclos de decisión, conversaciones rápidas y aprendizajes mucho más rápidos y estables dentro del equipo. Por lo tanto, si somos capaces, hemos visto estos 10, si tenemos un propósito de transformación masiva y 4 de las 10 características que acabamos de analizar, es bastante probable que seamos capaces de generar una EXO o una organización exponencial como tal. En definitiva, lo que decíamos, con una EXO, ¿qué es lo que me permite? Una EXO me permite englobar la metodología Lean Startup, un Design Thinking, Agile, pues generando estructuras multidisciplinarias, transversales, que fomentan el trabajo en equipo a través de estructuras planas, a través de holocracia, es decir, con liderazgos en cada momento distintos, es decir, quien lidera los equipos es quien tiene que liderar, el que más sabe de ese concepto, no porque lo imponga un jefe o porque haya una pirámide jerárquica, sino porque somos capaces de identificar quién es el mejor para cada proyecto, ¿no? Y porque como además estamos combinando equipos multidisciplinares, en cada momento pues puede ser una de las patas de la organización la que lidere ese proyecto, ¿no? Y además con esto, ¿qué es lo que hacemos? Fomentar esa experimentación y esa autonomía de los equipos que me permitan que la innovación forme parte de la cultura de la empresa. Por lo tanto, con esto rematamos una primera aproximación a lo que pueden ser las organizaciones exponenciales. Ya os digo, yo os animo a que si tenéis que lanzar un modelo de negocio, que intentéis que sea exponencial. Que no perdáis de vista que para facilitar esa exponencialidad las 6Ds son importantes, ¿no? Y que hay que apalancarse en esa tecnología y en esos acrónimos de Scale y Ideas. Y por supuesto, es muy importante que defináis muy bien cuál es el propósito de transformación masiva. En ese sentido, ya os digo, mirad el Start with Why de Simon Sinek para que os ayude a entender la diferencia entre el por qué, el cómo y el qué de vuestra organización. Si entendéis el por qué, el cómo y el qué vendrán después. Por lo tanto, con esto termino, agradeciéndoos una vez más el que estéis siguiendo este curso y que os hayáis matriculado en nuestra plataforma y esperando veros muy pronto. Así que nada, nos vemos en la red y muchas gracias por todo.